en África y secundariamente en Europa. Digo invasiones árabes y es mucho decir. El impulso es árabe, el origen es árabe. Es evidente que Mahoma introduce un germen de actividad intensísima en el pueblo árabe que lo convierte en una fuerza histórica muy poderosa. El problema es que no es propiamente árabe. Los árabes serán pocos. Los árabes serán bastantes pocos. En definitiva, el grueso de las fuerzas movilizadas en torno al mahometismo son bereberes. Los bereberes africanos, no árabes, no de raza semítica, en su mayoría, son la fuerza principal que hace que se empiece a mover ese repertorio de energías enormes que representan los árabes. No olviden ustedes que, en definitiva, la conversión, repito, del Islam en una fuerza política, militar, activísima, tiene una semejanza que alguna vez he explorado con la transformación que se produce en el marxismo por la aparición de Lenin. Ustedes piensen, por ejemplo, que el marxismo, la doctrina de Marx y Engels, que es una doctrina primariamente intelectual, es una teoría, se convierte en una fuerza de enorme potencia y de gran eficacia justamente cuando se pasa al comunismo. Es decir, cuando se convierta precisamente la doctrina marxista o de Marx y Engels en una disciplina política, rigurosamente política, inspirada por una figura también política, primariamente política, que es evidentemente el Partido Comunista, el Partido Bolchevique y concretamente Lenin. Algo parecido ocurre con lo que en definitiva era una religión o un conjunto de religiones distintas, una especie de herejía del judaísmo y del cristianismo, que es el Islam, y se convierte en algo que se va a convertir en una potencia de eficacia realmente asombrosa, porque se produce la movilización, en parte quizá por la simplicidad del Islam. Es una doctrina fácilmente adquirible, con líneas que son bastante simples, pero que pueden tener una difusión automática y una capacidad incluso de fanatismo que fue de hecho característica. Esta movilización de pueblos árabes, en cierto sentido, de cultura árabe, de religión islámica, de lengua árabe en sus niveles superiores, se convierte, repito, en una fuerza política activísima que va a arrollar militarmente a una serie de pueblos. Estas invasiones se producen por lo pronto en África. Es evidente que toda la parte septentrional de África, que había sido cristianizada, que había sido helenizada y romanizada, que eran de religión cristiana, basta con nombrar a San Agustín, la figura más importante desde el punto de vista religioso e intelectual de su tiempo, y en definitiva esto se transforma rápidamente en una serie de países de lengua árabe, de cultura en la medida en que se participa de ella árabe también, y la religión maometana. Esto es fundamental y esto es el gran hecho que se produce en toda el África del Norte
toda ella con penetraciones como la particularmente española en el norte, en el sur de Europa. Esto va a transformar el mundo, va a producir cambios enormemente profundos. Por lo pronto va a ser la supresión del Mediterráneo como tal. La función del Mediterráneo siempre había sido el gran camino, la gran vía de comunicación, era evidentemente la relación entre las dos riberas del mar, norte y sur, cuya función va a cambiar totalmente porque el Mediterráneo se va a convertir en algo intransitable. Y evidentemente va a aparecer una costa norte de África, islamizada en gran medida, inaccesible para los cristianos, y por otra parte va a aparecer la ribera norte del Mediterráneo con su hinterland, que va a ser Europa. Esta transformación radical, enormemente importante, se produce naturalmente en los últimos años del siglo y en los comienzos del siglo VIII, como ocurre con la invasión árabe, precisamente en España, el año 711. Este fenómeno, que es general, que no es en principio español, que es español solamente en parte, en la medida en que le corresponde a España el ser invadida por los pueblos islámicos, va a tener una consecuencia inmediatamente nueva, que es lo que yo quiero señalar. Ustedes piensen que esos territorios de África, cristianos, helenizados, romanizados, que formaban parte del mundo antiguo, no de un modo muy distinto del norte del Mediterráneo, van a tener una transformación decisiva. Y es que siguen desde entonces, desde el siglo VII o el siglo VIII, hasta ya en este siglo que acaba de comenzar, con los mismos caracteres. Son países árabes, musulmanes, de lengua, de cultura primariamente árabe. Es decir, han resultado irreversibles. Esto es capital. Esto es lo que se llama el mundo árabe, el mundo islámico. Desde entonces hasta hoy. Y hasta que Dios sabe cuándo. España fue un caso más. España, donde dominaba la monarquía visigoda, el último rey, don Rodrigo, como saben ustedes, es derrotado de un modo fulminante, rapidísimo, por las tropas árabes o árabes y bereberes el año 711. Y casi el año 711, en ese año o los 2 o 3 años sucesivos, cae la monarquía visigoda, se establece un dominio árabe en la casi totalidad de la península y parece que el destino de esta realidad llamada España ha quedado sellado. Pero aquí empieza la diferencia. Esta es la diferencia capital. No es la invasión. La invasión es común a una enorme cantidad de pueblos. Lo que ocurre en España es que casi inmediatamente después empieza la resistencia. En el resto del mundo no se produce resistencia. No se ha hecho ningún intento serio de que esa porción de mundo islamizada, arabizada, deje de serlo, sea otra cosa. Pero en cambio en España sí. En España casi simultáneamente. Ustedes saben que el nombre de Pelayo, el nombre de Covadonga, son suficientemente claros para esto. O dirán ustedes, en un territorio muy pequeño, por supuesto.
una Asturias incompleta, Pravia, Oviedo, unos cuantos lugares pequeños y nada más. Sí, pero ahí empieza la reconquista. Es decir, lo característico de España no es la invasión, es la reconquista. La reconquista dirán ustedes que es larga, que es lenta, que es difícil, que está llena de retrocesos, sí, pero empieza inmediatamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir simplemente que España no aceptó nunca la invasión, la islamización, nunca. Los demás países parece que siguen normalmente en la condición que adquirieron en el siglo VII o, en todo caso, a comienzos del siglo VIII. No España. En España no ocurre esto. Lo cual quiere decir que hay una no aceptación de la situación, que cambia casi simultáneamente. Ustedes saben que se llamó en las crónicas, en las leyendas, se llamó a la invasión musulmana la pérdida de España. Y se habló desde el comienzo de la España perdida. Esta visión no es compartida por el resto del mundo cristiano, del mundo de lengua árabe o de lengua griega o latina. No ocurre. Ahí diríamos como una resignación, como una aceptación al cambio de signo, al cambio de civilización, a la forma distinta de vida que se va a seguir desde entonces hasta este siglo XXI que acaba de empezar. Ven ustedes que la diferencia es total. Por eso he titulado esta conferencia no empezando por el Cid, sino empezando por la reconquista. Es lo característico, es la no aceptación de ese estado de cosas. Dirán ustedes, sí, pero la reconquista terminó en 1492. ¿Qué quiere decir esto? Que fue tan larga, tan penosa, tan difícil, con tantos retrocesos, que casi puede uno considerar que no hubo tal reconquista. Esto se ha dicho, se ha sostenido. Se puede llamar reconquista a una cosa que dura cerca de 8 siglos. Pues sí, se puede llamar porque fue la voluntad, fue el propósito, fue el proyecto histórico de España desde el comienzo. Lo que falta totalmente en el resto del mundo islámico. Ven ustedes, por tanto, cómo el orden en que está enunciado el título de esta conferencia se justifica. Cuando aparezca en su momento muy pronto, en esta conferencia muy pronto, en la historia no, cuando aparezca el nombre de Cid, se llevarán largos siglos de lucha, de esfuerzo, de intento por recristianizar, por reoccidentalizar, por europeizar España. Esta es la diferencia. Esta es la total diferencia que separa a España del resto del mundo árabe. No del mundo árabe originario, sino del mundo árabe como resultado de las conquistas de esos siglos. Ustedes piensen en lo siguiente. Cuando va pasando el tiempo, se va produciendo una transformación de este mundo, tanto en su parte propiamente árabe, como en la parte que ha sido cristiana y que se va dilatando poco a poco. No olviden ustedes que con avances y retrocesos, como es natural, los azares de la lucha, constantemente se va produciendo este doble fenómeno. Primero hay una unidad de la Al-Ándalus, de la España árabe o arraizada. Se va produciendo esa unión en el Emirato primero, el Califato después, que van teniendo
una importancia reciente, un desarrollo cada vez mayor, un florecimiento y que no son discutidos. En cambio, en la parte que queda siendo cristiana, no hay más que pequeñas fracciones de territorio. Pequeñas fracciones, muy poco fuertes, bastante débiles, vacilantes, sujetas a muchos conflictos, pero que están siempre en conexión. No olviden ustedes esto. Los núcleos de la resistencia, los núcleos de la reconquista, se hacen desde su primer centro asturiano hacia Galicia, hacia lo que será en su día el País Vasco, lo que será Navarra, y toda una serie de pequeños territorios libres, de pequeños territorios independientes que permanecen cristianos, que serán el condado y luego reino de Aragón, los condados catalanes que luego serán ordenados en cierto modo y dirigidos por el condado de Barcelona, Navarra, es decir, una cadena de pequeños centros de resistencia unidos por el mismo propósito que es el restablecimiento del cristianismo, la recuperación de España. No olviden esto. España era la monarquía visigoda. La monarquía visigoda que tenía un centro o varios centros dudosos, conflictivos en muchos casos, unidos por la condición cristiana común, por la cultura primariamente romana, mucho más que la de los dominadores germánicos. No se habla latín, no se habla alemán ni ninguna lengua germánica en la España visigoda. La lengua de la cultura es el latín. Es decir, se mantiene un proyecto coherente con la España romana o romanizada, no con los dominadores, y finalmente, no olviden ustedes que en tiempo de Recaredo, el rey y la monarquía visigoda se convierten al catolicismo y abandonan el arrianismo, que había sido un signo y una fuerza enorme entre los visigodos. Como ven ustedes, por tanto, se produce, diríamos, una traslación de los supuestos, primero, germánicos y arrianos, después árabes y mahometanos, islámicos, en toda la zona dominada por los invasores, en lo que podemos llamar al-Ándalus. Este cambio no hay nada parecido, no hay nada equivalente en el conjunto del mundo islámico medieval. Por eso quería señalarles la diferencia enorme entre España y el resto. Y lo diferente no es la pérdida de España, salvo que parece que faltó en las comunidades cristianas no españolas ese sentido de pérdida de España. Esto no existe como tal, y entonces se produce justamente una nostalgia, un echar de menos lo que ya no había, pero había habido, y todavía más, la caída de la monarquía visigoda. El que no exista es algo que da enorme fuerza a lo visigótico. Es interesante, se ha señalado muchas veces, el orgullo de lo godo, de la sangre goda, de la herencia goda, que se mantiene durante la Edad Media, durante varios siglos. Esto apenas era real. Había sido no muy real en tiempo de la monarquía visigoda. Deja de ser real después de la derrota del ejército de los visigodos, de los reyes visigodos. Y sin embargo, se mantiene como una ilusión. La ilusión es una realidad enormemente fuerte. Y se sigue invocando la sangre goda, la tradición goda. Se trata de restablecer la monarquía visigoda, que no existe ya.
que no tenía realidad. Este elemento capital falta en todo el resto de la Europa árabe y hace que sea algo enormemente distinto. España va a ser desde entonces un país invadido, un país que no ha aceptado su destino, que se ha perdido como tal España. Se trata de restablecerla, de recuperarla. Y esa recuperación de España, precisamente, va a ser la construcción de una nueva realidad que ni entronca con lo visigodo, aunque su realidad física, su realidad política incluso, es mínima, es muy pequeña. Como ven ustedes, por tanto, la diferencia es esencial. Diríamos, si ustedes comparan, si se estudiara, por ejemplo, un mapa de la Europa arabizada y la España arabizada, las diferencias no serían tan grandes. Pero ¿a dónde van? Van a algo distinto, van a algo completamente distinto. Unos tienen la pérdida de España, la conciencia dolorosa de la España perdida y el proyecto permanente que nunca cesará hasta el siglo XV de la recuperación de la España perdida. Como ven ustedes, si se miran no los territorios, el suelo, la población, lo meramente étnico, si se mira históricamente, si se mira como un proyecto histórico, como ven ustedes, la diferencia es muy escasa, es muy pequeña. Se va a luchar con los invasores árabes, pero solamente con los invasores árabes. Hay un hecho que se escapa a la percepción, sobre todo de los hombres modernos, la percepción de los cristianos. Cuando hablamos de invasiones, seguimos pensando en las invasiones de España. Después de la invasión de 711, de la invasión de Tariq y Musa, hay otra serie de invasiones, pero son invasiones de Al-Ándalus. Son las invasiones de los diferentes pueblos, de los almohades, de los almorávides, que son invasores de Al-Ándalus. Son invasiones de esa realidad histórica islámica árabe, que es la parte sur, centro-sur de España. Y entonces, invasores, lo que significó el emirato y luego, en forma más madura, el califato. Como ven ustedes, si se mira históricamente la realidad española, si se mira como un proyecto o un conjunto de proyectos o un esfuerzo por tender a algo que es un ideal, no se parece gran cosa al resto de la Europa arabizada. Es algo completamente distinto. Y si se estudiara, que yo no lo voy a hacer, ni puedo hacerlo tampoco a fondo, la estructura real de los países dominados por los árabes desde el siglo VII, se verá que es algo completamente distinto. Y eso explica el que la historia de todos los países que nos une España sea profundamente distinta de la historia española. Como ven ustedes, este punto de partida me parece que ha sido necesario porque podamos entender cuáles son los caracteres de la reconquista española. Ustedes saben que hay muchas luchas durante siglos con avances, con retrocesos, con una constante. Y es que a medida que se van produciendo en la España cristiana incorporaciones, es decir, series de incorporaciones, uniones de porciones de territorio que no son conquistadas unas por otras, sino que son unidas en un proyecto común, a medida que se van produciendo esas integraciones que terminarán, claro está, todos lo sabemos, en la gran incorporación fundamental de Castilla y Aragón en el siglo XV. Al mismo tiempo, paralelamente a esto, se va produciendo la división
de Al-Ándalus, la división de los territorios musulmanes. Y entonces resulta que se van a formar los reyes de taifas. Lo característico de la primera fase de la Edad Media en la España árabe es el emirato y luego el califato. Pero después no, después es la fragmentación constante en reinos de taifas. Y van perdiendo fuerza, perdiendo poder, perdiendo territorio, lo que terminará precisamente con la atomización de la España árabe de Al-Ándalus y finalmente de la extinción del dominio musulmán en España, en tiempo de Granada, de Boabdil. Como ven ustedes, son hechos que ocurren lentamente, que tardan mucho tiempo en ocurrir, pero que son de gran volumen y que naturalmente son los que nos permiten entender ese largo, complejo proceso. A veces es elemental el suprimir los detalles, quedarse con las grandes líneas, que son las únicas propiamente inteligibles. Hay unas cuantas fechas decisivas. Hay una fecha que es el año 1085. El año 1085 es cuando se llega a la línea del Tajo. Es la reconquista de Toledo. Es una época que nos interesa particularmente porque es el poema El Cid y su poema. El comienzo maduro solamente, de la literatura castellana, y es la gran figura mítica, la gran figura genial, hay que decirlo todo, de esta época entre lo militar y lo político en España. Lo militar y lo político, porque es menester, son las dos dimensiones de la figura del Cid que no se pueden separar en modo alguno. Piensen ustedes que el Cid tiene una historia muy complicada, que ustedes todos conocen porque es muy popular y muy conocida. Ustedes saben que después de las divisiones, en la Edad Media, en toda la Edad Media, o por lo menos hasta el siglo XIII, hay una tendencia a la división de los reinos entre sus hijos y, por otra parte, una fuerza centrípeta que trata de unirlos, que trata de reunificarlos por las buenas o por las malas y restablecer las uniones capitales. Mientras la incorporación es la forma creadora, la forma propiamente viva de unión de los territorios, la división de los reinos entre los hijos es destructora y a veces con violencia se logra superar esa división. Ustedes saben que el Cid aparece en el escenario público justamente al exigir a Alfonso VI el juramento en Santa Gadea de no haber participado en la muerte de su hermano. Esto, como saben ustedes, ya ha sido un tema literario, histórico, capital, le produjo un profundo malestar a Alfonso VI, el exigirle el juramento de no haber participado en ningún sentido en la muerte de su hermano. Y esto hace que haya unas intervenciones de envidiosos, de los que llama el poema del Cid los mestureros, los mezcladores, que enemistan al rey con el Cid, con Rodrigo Díaz de Vivar, hacen que desconfíe de él, que tenga un cierto rencor contra él por no haberle exigido ese juramento, y finalmente hay el destierro del Cid con sus compañeros, con sus amigos, con sus continuadores, que va a ser decisivo. Es decir, la vida activa, la vida política y militar del Cid, que tiene que ir a vivir en tierra de moros, como es entonces el uso de la época, tiene entonces una situación penosa, tiene una cierta ojeriza del rey o de los partidarios más directos de él, y esto crea un malestar, una dificultad muy grande. Es el destierro, la parte primera del poema del Cid. Pero hay que hacer constar que el Cid afirma siempre
la dignidad, la primacía del rey, que le ofrece sus dones, le ofrece sus regalos, le ofrece los productos de sus conquistas. Conquistas que se han llamado extraoficiales porque en definitiva lo hace por su cuenta sin participación, aunque con conocimiento del rey. Es decir, hay por una parte el carácter del Cid como un disidente, si se quiere, disidente a la fuerza, ha perdido la gracia del rey, ha sido obligado a emigrar, a salir del reino, sí, pero al mismo tiempo lo afirma, lo defiende, lo elogia, le rinde varias, es decir, reconoce su autoridad y su preeminencia. No olviden ustedes que el último verso del poema del Cid dice: hoy los reyes de España sus parientes son. Ese es el verso final del poema del Cid. Esto por una parte. Por otra, se va aumentando cada vez más el poder del Cid, su eficacia, su prestigio. La palabra prestigio hay que nombrarla al propósito del Cid. El prestigio es una fuerza histórica capital que curiosamente hoy se suele olvidar. Es curioso, a mí me asombra cómo mucha gente que interviene en la vida pública no tiene el menor inconveniente en sacrificar, a veces miserablemente, su prestigio. Parece como si ahora no mucha gente quisiera tener prestigio, quisiera ser estimada, respetada. A lo largo de toda la historia universal ha sido una fuerza enorme, una fuerza tremenda. Pero hay además un rasgo muy importante en la figura del Cid. El Cid es casi hijo de don Ramón Menéndez Pidal, hay que decirlo todo. Como saben ustedes, lo ha estudiado toda su vida entera, desde los restos lingüísticos hasta el Cantar de Mío Cid, el poema que estudió de un modo asombroso. Las ediciones, por cierto, todos los libros dicen que la edición del Cid, del poema del Cid, es de 1908. Pero yo tengo en mi casa, en una estantería de mi casa, una edición de 1900, que no me he inventado, les aseguro que no me la he inventado, de 1900. Esta obra del Cid, la figura del Cid, la figura histórica, escribió un libro maravilloso del cual procede casi todo lo que sabemos sobre el Cid y sobre su época, La España del Cid. Es un estudio realmente asombroso. Al mismo tiempo, don Ramón Menéndez Pidal hizo el libro Orígenes del Español, que es la contribución más valiosa y más amplia y más rigurosa al estudio de la lengua medieval de Castilla. Como ven ustedes, este prestigio, he hablado del prestigio precisamente porque lo consiguió enorme. Es interesante ver cómo el Cid, que combate con moros en muchos lugares, que se extiende en zonas de influencia que tiene, que hay poblaciones moras que son en cierto modo vasallas del Cid y le prestan apoyo y estimación, no lo olviden mucho, pero que además tiene incursiones en muchos sitios. Piense, por ejemplo, sus relaciones con el conde de Barcelona, al cual hace prisionero, pero inmediatamente, me parece que el mismo día lo pone en libertad, porque naturalmente es un cristiano y es un español, y lo trata como tal. Y luego tendrá sus bromas, dirá: el vermelho viene a caer almorzado. Había almorzado y estaba un poco colorado, ¿no? O hay otras cosas, dice también con broma, en cierto modo, un poco burlescamente: el conde es un follón, él es una vanidad. Es decir, ahí ven ustedes un trato entre familiar, vencedor, liberador, de las figuras de la época. No solamente todo esto, en territorios que eran navarros, que eran aragoneses, sino que además llega a la conquista de Valencia. Nosotros tomamos ahora todo con mucha naturalidad Valencia. Valencia es una ciudad española. Como
Cualquiera que está bastante cerca se va a Valencia en unas horas. Pero el Cid conquista Valencia, que era una ciudad importante de la España árabe, y la conquista, es decir, la conquista de Valencia lo hace llevar hasta la costa del Mediterráneo, a este guerrero castellano, de Vivar, burgalés. Ven ustedes, por tanto, cómo la reconquista en tiempo del Cid funciona ya como algo español. Los españoles se mueven en España, luchan por las buenas o por las malas, tienen rivalidades, tienen ambiciones mayores o menores. Se recorren en conjunto España, que es donde están. Y las referencias, por ejemplo, en el poema son constantes a todos los lugares de España. De la España cristiana, claro, todavía. Esto hace que tengamos una imagen bastante distinta de la que se suele tener. Y hay un momento capital, que es el año 1212. En 1212, como saben ustedes, se libra la batalla de las Navas de Tolosa. Había habido una tremenda invasión árabe, poderosísima, con el emir al-Mumenín. Y entonces, después de que una serie de guerreros de otros países no españoles se apartan, se alejan por motivos muy varios, al final quedan reunidos solamente los españoles. Soli Hispani, se dice, solo los españoles. Y ahí están representantes de toda España, de todas las regiones cristianas españolas, incluido Portugal, por supuesto. Soli Hispani. Y entonces, en 1212, se libra la batalla de las Navas de Tolosa y triunfan los cristianos. Es un momento decisivo. Es el momento en que se empieza a vencer el equilibrio entre las dos Españas, la España cristiana y la España musulmana, a favor de la España cristiana. Como ven ustedes, esto es un momento capital que continúa evidentemente la España del Cid, que desarrolla precisamente, en definitiva, la España del Cid. Uno es Alfonso VI. Alfonso VI representará la dignidad imperial. Alfonso VII fue llamado el emperador, no lo olviden tampoco. Es cuando se mantiene el predominio de Castilla, que es reconocida como el principal reino de España, pero todos ellos son reinos de España y se van a considerar justamente como una especie de gran configuración, gran confederación de reinos cristianos españoles, que son todos ellos la misma realidad. No olviden que dentro de poco después, los gobernantes de ellos, los reyes de estos reinos españoles, serán de la familia. Los reyes repiten sus nombres, son Sanchos, son Alfonsos, en definitiva, porque son todos parientes. Recuerden el verso que les citaba antes: hoy los reyes de España, sus parientes son los del Cid, por las bodas de las hijas del Cid después del desastre de los condes de Carrión y del matrimonio y la afrenta de Corpes, cuando al final se casan con los príncipes de Navarra y de Cataluña, lo cual es decisivo. Como ven ustedes, por tanto, se produce, y es lo decisivo, la recuperación de España. Dirán ustedes, pero todavía estamos en 1212. En 1212 es precisamente la época en la cual falta tanto para terminar la reconquista. ¿Qué ha ocurrido después? Después ocurre lo siguiente. Los
reinos castellanos que son parientes, que son de la misma familia, que forman parte de una realidad única, plurirreinal, no plurinacional, sino cero nacional, porque no había naciones, no había naciones. Cuando se discute sobre si tal o cual región española es nación o lo ha sido, hay que decir ninguna. Evidentemente no han sido ninguna, ni Castilla, ni Aragón, que eran las más importantes y las que hubieran tenido alguna mayor semejanza con lo que se ha llamado después nación. No son naciones, ni lo han sido, ni falta que les he hecho. ¿Es que acaso era una nación la Hélade entera o las ciudades griegas? Es que era una ciudad, Roma, era una ciudad, Roma. Es que era una ciudad, el califato de Córdoba, tampoco lo ha sido. Naciones no ha habido hasta fines del siglo XV. Había otras formas tan ilustres o más poderosas. Ustedes imaginen lo que ha sido el Imperio Romano. ¿Qué nación ha sido comparable al Imperio Romano? Pero el Imperio Romano no era una nación. Repito, ni falta que le hacía. Si hubiera sentido sorprendido un romano si le hubieran dicho que era una nación en el sentido moderno de la palabra. Este proceso de la reconquista es lo característico y es lo que representa con plenitud extraordinaria el Cid campeador. Pero no olviden otra cosa más, no era puramente un guerrero. Don Ramón Menéndez Pidal se pasó su vida mostrando hasta qué punto era un hombre de leyes. Era un hombre con sentido jurídico, con un sentido de la legalidad, con un sentido de las formas del poder, de la necesidad de que se ajustara a reglas y a normas. Es decir, representa el Cid el gran elemento de la constitución del Estado. Estado sí, naturalmente, no era una nación. Imaginen ustedes, los creadores del Estado y del derecho son los romanos, sobre todo. Después de los griegos, pero en fin, con mayor plenitud los romanos. Y sin embargo, la potestad jurídica, la imaginación jurídica, la posibilidad de crear las formas jurídicas de las cuales seguimos viviendo en gran parte del mundo, hoy todavía, proceden de Roma, que no era ni fue nunca una nación. Pues bien, esta situación, el que se produzca una realidad jurídica, una realidad de derecho, que representa enormemente el Cid, que no es meramente un combatiente, que no es solamente un guerrero, que es mucho más un hombre de ley, que resuelve sus problemas con pleitos, por ejemplo, en la afrenta de Corpes y la situación planteada por los infantes de Carrión. Y esto será sancionado precisamente por el rey. Esta figura en la cual ha insistido tan enormemente Menéndez Pidal, esta figura jurídica del Cid, esta figura que consiste en construir militarmente, apoyado por la espada, una constitución jurídica, una constitución legal, una legalidad para gobernar. Esto va a ser decisivo. Pueden ustedes preguntarse, ¿y desde el siglo XIII qué pasa? ¿Qué pasará? En el siglo XIII, lo veremos otro día, no hoy, pero lo veremos otro día, conviven aproximadamente en el mismo tiempo tres grandes reyes decisivos de la Edad Media española. Fernando III, Alfonso X, el Sabio, y en Aragón, Jaime I, el Conquistador. Son tres reyes que viven en el siglo
ni mismo en el siglo en que los tres conviven en diferentes momentos. El más joven de ellos es Jaime, pero los tres reyes. Y en ese momento se establecen las bases de la convivencia total de la península ibérica. Y es curioso, hay detalles sumamente curiosos y muy reveladores, pero que hay que tener en cuenta si se quiere entender algo. Ustedes saben cómo, en definitiva, se llamaba a España como un conjunto con el nombre de España, los 5 reinos. La expresión los 5 reinos quería decir España. Los 5 reinos eran Castilla, León, Navarra, Aragón. Y cuando se unen definitivamente Castilla y León, quedan 4. Y entonces se añade Granada. No olviden ustedes que se olvide Granada. Se añade Granada. Granada no era cristiana. Granada era un país, un reino árabe, musulmán, pero pagaba parias, pagaba tributo a Castilla. Era considerado, de hecho, como una especie de protectorado. Y entonces se conserva el nombre mágico, diríamos, los 5 reinos, añadiendo, puesto que Granada, León y Castilla son ya un reino, ahora parece que se consideran, algunos quieren considerar como 2 regiones o 2 comunidades autónomas, pero en fin, están unidos desde Alfonso IX, de un modo definitivo. Pero en fin, hay algunas gentes a quienes les gusta dar marcha atrás a la historia, cosa un poco extraña, pero en fin. Pero entonces se incluye, diríamos, este protectorado musulmán, Granada, para contarlo en el número casi mágico de los 5 reinos. Como ven ustedes, hemos seguido unas cuantas fases. El hecho del comienzo de la resistencia, el esfuerzo por la recuperación de la España perdida. Después, el asentamiento en diferentes fases que hemos visto. La figura central, porque es central, del Cid. Justamente me interesa más no solamente su poder, su enorme prestigio, sino el hecho de que no se extienda al territorio castellano en sentido propio, sino que circula por toda la España cristiana con incursiones y conquistas en la España musulmana que llegan nada menos que hasta Valencia. El hecho decisivo del cambio de signo, diríamos, en las Navas de Tolosa, caracterizado por 2 hechos importantes. Uno, porque no intervienen en ella más que soli hispani, solo los españoles. Segundo, porque están representados todas las fracciones, todos los reinos españoles, en convergencia perfecta, en una empresa literalmente común, unitaria. Y después, la sustitución de la dualidad Castilla-León por la adición tan reveladora de Granada. Y después dirán ustedes, ¿y por qué hay un extraño descenso de la actividad de la Reconquista? ¿Por qué hay un cierto momento en que la Reconquista va más despacio? Curiosamente, había que estudiarlo, porque ya la dan por hecha. Porque hay un momento que está ya vencida, en que se sabe que la dominación árabe en España tiene su tiempo contado. Y entonces se pierde un poco de interés. Se da por hecho, los musulmanes pagan impuestos, tienen un trato
relativamente amistoso con los reinos cristianos. Aparecen entonces las relaciones mucho más cercanas, mucho más próximas entre los reinos cristianos, Castilla y ya unida a León, Aragón, Navarra, las provincias vascas, que nunca fueron una unidad, sino 3 separadas, y que se incorporan al reino de Castilla desde el siglo XIII o desde el siglo XIV en su máximo grado. El reino de Aragón con sus diferentes partes, con sus partes aragonesa, castellana, aragonesa, quiero decir valenciana, incluso mallorquina o menorquina y toda la pluralidad balear. Todo eso funciona como un conjunto, como una unidad compleja, que no está todavía bajo el mismo rey. Y a los reyes se llama entonces los reyes de España. La expresión los reyes de España se emplea constantemente en el siglo XIV y en el siglo XV. No quería decir que hubiese un rey de España, quiere decir que todos ellos serán reyes de España. Se hubiera podido decir que eran reyes en España, que el reino de España, el reino fragmentado, todavía fragmentado de España, lo representaban los diferentes reyes de cada uno de los reinos particulares. Esto es fundamental. Y evidentemente el Cid aparece, diríamos, como la figura clave, la figura en la cual se realiza por primera vez esa unidad total. Hasta terminar con esa frase ya citada: hoy los reyes de España, sus parientes son. Muchas gracias.